No sé, por ahí más. Un poquito de agua ahí. Ahorita tiene. No, esto para allí para acá. Hermana, se ha movido un poquito ahí, que no se ha movido porque se ha movido, gracias al Señor, para salir de las deudas, de la broma, para decir que le digo gente a preguntar. Quedan 2 quincenas todavía del golf, ¿no? Sí. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Bienvenidos a esta clase virtual de la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino y nos encontramos ahora empezando nuestra clase virtual. Para comenzar, vamos a ver quiénes ya están conectados, que nos quieran saludar. Levanta su manita para que podamos darle el micrófono. Vamos a ver, tenemos aquí al pastor Nel Gilbert Urdaneta. Buenas noches, mi apóstol. Señor le bendiga. Le habla por aquí el pastor Gilbert Urdaneta de Barquisimeto, Venezuela. Expectante a lo que usted tiene preparado para hoy, mi apóstol, y bendecido por pertenecer a esta casa. De verdad, contento con el Señor. Gracias, mi niño, que el Señor te bendiga y bienvenido a esta tu casa que está con personas alrededor de todo el mundo. Muy bien, ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada profeta Esmeralda García. Hola, hola, papito, bendiciones, bendiciones para usted, para mamita Patti, para todos sus hijos, bendiciones a mis amados que están conectados en cualquier lugar del mundo. Primeramente, gracias al Señor por esta noche que estamos todos reunidos para recibir el alimento que el Señor tiene para nuestra alma. Que el Señor les bendiga, les abrazo y les mando muchas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Les saluda Esmeralda García Lozano desde Cruz Grande, Guerrero, México. Soy una conquistadora del reino. Les amo mucho. Que el Señor te bendiga, mi niña, y que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti para que puedas cumplir con el propósito divino que Él ha marcado tu vida. Ahora vamos a darle micrófono al pastor Alfonso y su esposa María Elisa. Buenas noches, papito. Buenas noches, mamita Patricia. A los niños y a todos los hermanos que estamos en esta plataforma. Damos gracias a Dios por esta hermosa familia que Él nos ha entregado y estamos expectantes de la palabra que nos tiene el Señor para nosotros. Buenas noches, papito, mamita Patricia y a todos los hermanos que estamos en esta plataforma. Nosotros somos conquistadores del reino de Chile. Muchas bendiciones para todos y expectante de lo que el Señor va a hacer hoy día con nosotros. Bendiciones. Bendiciones, mis niños, y bienvenido a esta su casa con hermanos alrededor del mundo. Que el Señor les bendiga y siga derramando de su gracia sobre ustedes. Ahora vamos a dejar a nuestro amado pastor Alejandro. Buenas noches, papito. Buenas noches, mamita. Buenas noches a sus hijos, a mis hermanos en esta plataforma. Soy el pastor Alejandro Spinardi, un conquistador del reino. Me comunico de Argentina y bueno, expectante para escuchar lo que Dios tiene para decirnos, para edificarnos como cuerpo, como iglesia. Los bendigo a todos mis hermanos, a ustedes y un abrazo grande desde Argentina. Bendiciones. Bendiciones, mi amado. Qué bueno que estás aquí. Que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Ahora vamos a dejar a una nueva integrante de la escuela, una persona que está siendo entrenada también, la pastora Alba Colindres.
Activa tu micrófono, mi niña. Bendiciones, apóstol. Una bendición estar aquí en esta reunión con todos los hermanos. Bueno, aquí le presento a mi esposo, el pastor Franklin Escalante. Nos da un gusto pues estar reunidos aquí y bueno, para que nos conozcan también los demás pastores. Bendiciones, buenas noches. Bueno, aquí en España de madrugada, estamos en Barcelona, España. Un gusto en saludarles y deseosos de aprender siempre de lo que el Espíritu Santo tiene para darnos, a impartirnos. Y gloria a Dios por la vida del apóstol, que el Señor lo siga utilizando y llenando de sabiduría para poder seguir impartiendo a sus hijos alrededor de todo el mundo. Bendiciones, un abrazo para todos. Bienvenido, mis amados, que el Señor les bendiga grande y abundantemente, que Él siga derramando de su gracia sobre ustedes y bienvenidos a esta clase virtual de esta noche. Muy bien, a todos los hijos vamos a pedirles que anoten ese nombre de los hermanos pastores de España para que estemos orando por ellos porque están trabajando en Barcelona, España, y queremos que el Señor siga usándolos para que se cumpla ese propósito divino. Bueno, mis amados, nosotros somos el Ministerio Conquistador del Reino. El Señor nos dio una palabra, nos dijo, preparen un ejército de conquistadores del reino para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. Y ahora vamos a tener nuestra clase virtual de esta noche y la clase es: las palabras no se las lleva el viento. Fíjese bien, las palabras no se las lleva el viento. Y va a estar a cargo de nuestra amada profeta Patricia García. Muy buenas noches, mis amados. Siempre es un privilegio, un gozo poder saludarles. Sean todos extremadamente bendecidos. ¿Cuántos saben que hay autoridad y poder en nuestra boca? Y por lo tanto tenemos que cuidar qué es lo que nosotros hablamos. Las palabras, amados míos, no se las lleve el viento. ¿Cuántos han escuchado decir: ay, es que las palabras se las lleva el viento? Y decimos: no, mejor hay que escribirlo porque las palabras se las lleva el viento. Bueno, de eso vamos a hablar este día. Y vamos a ver que realmente las palabras no se las lleva el viento. Las palabras quedan y pueden quedar gravitando, pero no se las lleva el viento. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos de cuál es la palabra que hablamos, qué es lo que hablamos. Y debemos entender la seriedad y la importancia de las palabras que nosotros pronunciamos y que también declaramos, a veces por nosotros mismos, pero muchas veces por causa de los demás o de aquellas personas que viven con nosotros o de aquellos hacia los cuales declaramos o proclamamos las palabras. Y algo que yo quiero que tengan muy claro este día es que nosotros somos proféticos. Y si nosotros somos proféticos y estamos en un ámbito profético, no hay ninguna palabra inocente que salga de nuestra boca. Es decir, toda palabra que sale en un ámbito profético va a ejecutar aquello para lo cual es dicha o es proclamada. Lamentablemente, amados, a veces nosotros primero hablamos y después pensamos. En lugar de pensar para hablar, ¿verdad? Hablamos para pensar. Y cuando queremos retractarnos o queremos recoger las palabras, ya no es posible porque ya salieron y ya están operando algo en el ámbito del espíritu. Entonces, toda palabra que es dicha en un ámbito profético va a cumplir un propósito. Así que más vale, amados, que hablemos bien. A veces hablamos mal por mala costumbre, a veces por mal uso de gramática. Yo no sé si a ustedes se ha dado cuenta, pero a veces nosotros somos como bien negativos para hablar. Por ejemplo, algo muy sencillo. Cuando usted le dice a un hermano, hermano, ¿y usted no va a comer? En lugar de decirle, ¿usted va a comer? Como que ya estamos dando por sentado que no, ¿verdad? O le decimos, ¿y usted no va a venir mañana? Mejor digamos, ¿usted va a venir mañana? O sea, como que por naturaleza somos negativos en la forma de hablar. Así que
necesitamos corregir nuestra manera de hablar. Y lo que le estoy diciendo ahorita no es una clase de gramática, no es una clase de español, es que en un ámbito profético, aún estos pequeños descuidos tienen una repercusión. Y todo lo que nosotros decimos, aparentemente sin ningún interés o tal vez sin mala intención, pero puede ocasionar algo fuerte o puede ocasionar algo tremendo por nuestra manera incorrecta de hablar. Fíjese que las palabras a nosotros nos conectan nuestro cerebro con nuestra realidad. ¿Usted sabía que las palabras tienen una acción directa en nuestros hemisferios cerebrales y en nuestros lóbulos frontales y temporales? Cuando nosotros hablamos, el hemisferio frontal se activa. Y cuando nosotros escuchamos palabras, se activan los hemisferios o lóbulos temporales del cerebro. Entonces, las palabras nos conectan a nosotros con la realidad. Así que no hay nada que nos tenga desconectados, sino que las palabras son importantes. Y cuando las palabras que nosotros hablamos son positivas, las que nosotros decimos son asimiladas por el hemisferio derecho del cerebro. Ahora, el hemisferio derecho del cerebro es el que regula a los zurdos. El hemisferio derecho es el que regula la parte izquierda del cuerpo humano. Y esa es la parte de la creatividad, de la alegría, de la expresividad. Entonces, cuando usted dice palabras positivas, inmediatamente se activa ese hemisferio derecho. Y eso a su vez envía, vamos a decir, mensajes a su cuerpo, al lado izquierdo, pero también activa toda la parte de su cerebro que tiene que ver con lo que es la serotonina, que tiene que ver con alegría, que tiene que ver con bendición y con gozo. Lo que quiero explicarle, amados, es que toda palabra que nosotros hablamos o declaramos se va a tornar en bendición, se va a tornar en alegría, en felicidad, en contentamiento para los demás y para nosotros también. Pero cuando nosotros estamos declarando palabras negativas, entonces eso lo que hace es que toque el otro hemisferio. Toca la amígdala que está en el cerebro y eso le da una alerta al organismo. Y entonces mete a la persona en estrés, en enojo, en ansiedad, en depresión. O sea que nosotros mismos podemos ser productores de nuestra propia alegría, de nuestro propio contentamiento o también del estrés y de la depresión, dependiendo de cómo hablamos. O sea que nosotros podríamos manejar nuestro ámbito. ¿Usted sabía que las palabras o la comunicación verbal es lo que a nosotros nos distingue de los animales? ¿Alguna vez usted, por ejemplo, ha dicho con un perro, con un gato, es que solo le falta hablar? ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Como que el perro entendiera lo que usted está sintiendo o lo que usted está pensando. Por ejemplo, nosotros aquí en casa tenemos una gatita de mascota. Y a veces yo le digo a mis hijos, bueno, ella no habla porque no puede, pero sabe, ella maulla cuando tiene hambre, ella es bien cariñosa cuando quiere que la acaricien, se enoja cuando no le hacen caso, y es increíble, ¿verdad?, cómo los animalitos se comunican. Lo único que ellos no pueden hacer es hablar, pero nosotros sí podemos. Entonces, el hablar es un distintivo de nosotros, los seres humanos, que aunque somos seres racionales, nos distinguimos sobre todo por esa capacidad de poder hablar y poder comunicarnos a través de palabras. Y esto tiene que ver con una conexión natural, con una conexión fisiológica. Pero el punto, amados, es lo espiritual y la repercusión de las palabras espiritualmente hablando. Eso es lo que nos concierne este día. ¿Usted recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida? En las palabras que salen de nuestra boca hay espíritu, porque aunque usted no vea las palabras, son reales, tienen poder, tienen un efecto en el ámbito externo, en el ámbito exterior. Entonces, cada palabra que sale de nuestra boca tiene espíritu. Ahora, las de Jesús eran espíritu y vida. Las de nosotros, vamos a decir, depende. O sea, si están alineadas con la naturaleza de Dios, son espíritu y son vida. Pero si no están alineadas con el Espíritu de Dios y con la palabra, son espíritu y son muerte o destrucción. Entonces nosotros necesitamos cuidar qué tipo de palabras son las que estamos hablando. Y quiero decirle que no existen palabras neutrales que no tengan efecto.
Todas las palabras tienen un efecto positivo o negativo, de vida o de muerte, pero todas tienen un efecto según lo que nosotros hablamos. Ahora, cuando nosotros hablamos palabras positivas sobre alguien, esto se puede considerar una bendición. La palabra bendición significa decir bien de alguien. Entonces, cuando yo hablo positivamente de alguien, acerca de alguien, o le digo a alguien cosas positivas, ¿yo estoy dando una bendición o le estoy bendiciendo? Usted no necesita decir yo lo bendigo para que usted esté bendiciendo. Cuando yo le digo a alguien, por ejemplo, eres la persona más generosa que yo conozco, o si le digo, eres la persona más desprendida que yo conozco, entonces yo estoy bendiciendo su vida. Y esas palabras crean algo alrededor de él para que siga siendo de bendición. Pero si yo digo palabras negativas a quien sea, a cualquier persona, yo estoy declarando una maldición sobre esa persona. Aunque yo literalmente no le diga yo te maldigo, con solo que usted diga algo malo, usted está maldiciendo, es maldecir, hablar mal de esa persona. Ahora, ¿qué es algo malo sobre alguien? Como que lo malo puede ser relativo, ¿verdad? Pero hay palabras que en términos generales usted sabe que destruyen. Palabras que disminuyen, que no aumentan. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, es que eres un perezoso, yo estoy hablando mal de esa persona, yo le estoy maldiciendo. Y si la persona tal vez no es perezosa, sencillamente tiene un nivel de respuesta más lenta que otros, no es que sea perezoso. Pero cuando nosotros lo declaramos, por cuanto nosotros somos proféticos y en el ámbito profético no hay nadie inocente, esa persona se puede volver un perezoso. Es decir, que nosotros podemos producir cosas en las personas por nuestra manera de hablar. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos padres, madres, algunos abuelos? Yo sé que habemos un montón, papás, mamás, y qué bueno, bendito Dios por aquellos padres, por aquellas madres que siempre han hablado cosas buenas sobre sus hijos. Pero saben, no siempre es el caso. Y sobre todo si nosotros no estábamos convertidos a Cristo e ignorábamos todo esto en aquel tiempo. ¿Cuántos tal vez cuando nuestros hijos eran niños les dijimos cosas como, ay, es que ya me tenés cansada? O cuántos tal vez en determinado momento dijimos, ya no sé qué hacer con vos. O sea, con solo el tono de la voz ya se sabe lo que estamos diciendo. O a veces podíamos decir, te voy a castigar, es que sos insoportable, o es que sos un necio. ¿Cuántas veces de nuestra boca salieron ese tipo de palabras? O quizás cosas más fuertes, como decirles que sos un inepto, es que no servís para nada, ¿hasta cuándo te voy a tener que repetir las cosas? ¿O es que sos una persona tonta? Amados, son cosas que parecen inofensivas, pero que en el ámbito del espíritu en el cual nosotros nos movemos, está provocando una maldición y está provocando una activación de espíritus inmundos alrededor de esa persona. Y mire, qué cosa que una vez que nosotros ya hemos lanzado las palabras, ya no se pueden recoger. ¿Sabe por qué? Porque son semillas que a veces marcan a las personas para siempre. ¿Cuántas veces quizás nosotros expresamos nuestra propia frustración en uno de nuestros hijos? Por ejemplo, alguien aquí de los que estamos acá ha dicho alguna vez, es que yo veo a mi hijo y me parece verme a mí mismo, o yo veo a mi hija y me parece verme a mí misma, o ver a mi esposo. ¿Cuántos dicen, es que tiene cosas igualitas a las de mi esposo? Y si a veces nos enojamos con el esposo, cuando vemos en los hijos esas cositas en las que se parece al papá o al esposo, nos desquitamos con los hijos. Ay, es que me cae mal cuando lo veo hacer eso, pero es que es igualito al papá. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Y tal vez fue en un momento de enojo, en un momento de frustración, pero son palabras que ya salieron de la boca. ¿Sabe que una de las cosas que nosotros necesitamos comenzar a meditar y a refrenar es la crítica? Crítica constructiva, ¿verdad? Porque puede haber crítica constructiva, pero cuando nosotros hablamos de una crítica destructiva, más bien es censura de la crítica y de la autocrítica. ¿Cuántas veces dijimos sobre nosotros mismos algo porque no nos cae bien la forma como nosotros actuamos o cómo nosotros reaccionamos? O nos sentimos incapaces, nos sentimos incompetentes.
O quizás tuvimos un padre que por años y años nos estuvo diciendo que éramos incompetentes, que podíamos dar más, que por qué no nos esforzábamos. Y llega un momento en que lo llegamos a creer y lo creímos de tal manera que ahora nosotros lo repetimos acerca de nosotros mismos. Sabe, yo conozco a una persona, una mujer de Dios muy linda, pero cuando a ella se le olvidaba algo, ella misma decía, ay, es que yo soy tonta. Y sabe, un día yo le pregunté por qué hacía eso, por qué decía eso. Y sabe qué me dijo, es que mi mamá siempre me decía que yo era tonta y luego me golpeaba. Y aunque ella ahora está en Cristo, ella sigue pensando lo que su mamá le decía. ¿Por qué? Porque era la persona en autoridad sobre ella, que estaba no solamente haciendo una declaración, sino una sentencia sobre la vida de ella. Y entonces llega un punto que se llega a creer lo que la madre le dijo y comienza a actuar de esa manera. Y cuando hay un olvido o algo, la autocrítica viene y comienza a declarar sobre sí misma las palabras con que su madre, su padre, cualquier persona en autoridad la ató. Y esas son palabras negativas. Y eso es bien tremendo, amados, porque si nosotros no cambiamos nuestra manera de hablar y de pensar acerca de nosotros mismos podemos autodestruirnos y podemos impedir que se cumpla el propósito por el cual nosotros fuimos creados o aquello para lo cual Dios nos llamó, nos formó. Ahora, cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor Jesucristo, necesitamos comenzar a hablar correctamente. Necesitamos darnos cuenta que nuestra forma de expresión tiene que cambiar. Tenemos que cambiar por nuestro propio bien y por el ámbito en el cual nosotros nos movemos. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Él, dice la Escritura. Hemos cambiado de posición. Y cuando usted cambia de posición, usted tiene que cambiar la forma de percibir las cosas, porque usted está en una ubicación diferente. Si yo estoy aquí abajo, yo veo las cosas hasta cierto nivel, pero si yo me subo allá arriba, yo voy a ver más allá de las cosas y voy a ver con mayor detalle. Si estoy sentada en lugares celestiales con Cristo, yo tengo la capacidad de ver como Dios ve, de ver todo lo bueno, de ver todo lo santo, todo lo puro, aún de ver aquello que está como escondido debajo de las apariencias. Entonces tiene que comenzar a cambiar mi expresión, porque estoy en otra ubicación, estoy en otra posición divina. Mi observación es distinta y mi expresión tiene que ser diferente. Así que nuestra forma de expresión, nuestra forma de hablar tiene que ser diferente. ¿Sabe que el apóstol Pablo es uno de los que habla más fuertemente acerca de la lengua o lo delicada que es la lengua? Pero sabe, no vayamos muy lejos. Usted ha oído lo que dice, hay un dicho popular que dice, en boca cerrada no entra moscas. O tal vez le dicen, calladito te ves más bonito. Porque en el mucho hablar casi siempre hay pecado, casi siempre hay destrucción. Entonces a veces vale más ser observador y hablar poco que querer hablar mucho con lo que tal vez podamos destruir las cosas. Y mire, aún la imagen de una persona. Entonces es importante que usted después busque, si quiere, en un diccionario cuál es la diferencia entre un chisme y un falso testimonio. Yo se lo voy a decir rápidamente. Un chisme es algo que es verdad acerca de alguien, que usted lo repite, pero que aunque es verdad, es destructivo acerca de ese alguien. O sea, es una verdad que afecta a esa persona. Entonces, el que está chismeando o el chismoso no está diciendo una mentira, pero está diciendo cosas que no es necesario repetirlas acerca de alguien, porque esas palabras son destructivas acerca de esa persona. Y una calumnia o un falso testimonio es algo que alguien inventa sobre una persona sin tener pruebas, sin tener base. A veces lo dijo porque alguien más se lo dijo, y a ese se lo dijo otro, y usted ya sabe que en el camino se van distorsionando las cosas. Y a la hora de llegada, la calumnia o el falso testimonio puede llegar a ser algo tan serio que esa persona podría ser llevada a la corte, porque lo que está hablando no tiene manera de comprobarlo.
Simplemente está basado en lo que le dijo aquel, que le dijo aquel, que le dijo el otro. ¿Sabe que una de las características del chisme y más aún de la calumnia es que cuando usted se lo dicen, le dicen, pero no le vayas a contar a nadie, por favor, esto es entre tú y yo, es que esto es solamente para que estemos orando. Y entonces este viene, le dice al otro y le dice al otro, y a la larga viene, da vuelta y llega al que originó el chisme, porque todos dicen, no le digas a nadie, no le digas a nadie, pero en ese no le digas a nadie, cada vez que se repite, está destruyendo a veces la integridad de aquella persona, el honor de aquella persona, el nombre, la dignidad de aquella persona. Y somos livianos en seguir diciendo cosas que no nos constan. Quiero invitarles para que leamos en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Mire qué tremendo. Aquí dice que contamina todo el cuerpo, pero sabe, también contamina todo el cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando un miembro del cuerpo está hablando algo negativo de otro miembro del cuerpo y va contándolo a otros, está contaminando a todos. También dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que no puede ser refrenado. Dice, llena de veneno mortal. Mire qué tremendo. Y yo me pregunto, ¿qué experiencias habrá tenido Santiago para hablar de esta manera? Ahora vamos a leer en Santiago 3, los versículos 9 al 12. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Aquí dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Yo quiero que meditemos en esto, porque es posible que uno vaya a la congregación y bendiga al Señor y Padre en alabanza y levanta las manos y canta, pero luego cuando sale de allí dice una palabra que maldice a los hermanos, que son hijos de Dios, hermanos en Cristo, que son hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, estoy bendiciendo a Dios, pero estoy maldiciendo la semejanza de Dios. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Es contradictorio. Sin embargo, lo hacemos. De una misma boca proceden bendición y maldición, y dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Fíjese bien la segunda parte del versículo 12. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es decir, nosotros tenemos que ser de una misma pieza. Si nosotros estamos en el Señor y si nosotros bendecimos al Señor con las alabanzas, también tenemos que bendecir a los hijos de Dios, que como dice la Escritura, son imagen y semejanza de Él. Si una persona que está con nosotros y nosotros podemos reconocerle, vamos a decir, 10 virtudes, pero un defecto, amados míos, ¿para qué exaltar el defecto si podemos exaltar las 10 virtudes? ¿Para qué reconocerle por ese defecto si podemos reconocerle por las 10 virtudes?
Nosotros con nuestra boca podemos provocar un ámbito de tal manera que esa persona que tal vez se siente desechada, que se siente menospreciada, que se siente incapaz, que se siente incompetente, cuando nosotros comenzamos a expresar esas 10 virtudes acerca de él o de ella, podemos lograr que esa persona mejore su autoestima, que esa persona comience a funcionar en áreas que tal vez antes no funcionaba y que comience a producir de acuerdo a lo que se está declarando sobre él o sobre ella. Obviamente no se trata solo de una declaración positiva de palabras, se trata de creer lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, para que la palabra salga con poder y autoridad. ¿Sabe? Mi madre ministerial, la doctora Emma de Sosa, ella nos contaba que a veces cuando le dicen, pero mamá, qué guapa anda, qué guapa se ve, ¿sabe qué les contesta a ella? No, no ando ni me veo, es que soy. Entonces es una manera de reafirmar la autoestima, pero es una manera también de decirle a los amados que le digan a los demás, eres hermosa. No le digas, te ves hermosa, porque entonces quiere decir que a veces se ve y a veces no se ve. Digamos, es que eres hermosa, eres linda. Es que las mujeres siempre son lindas, no importa lo externo, porque estamos viendo más allá, ¿verdad? Tenemos la costumbre de decir te ves porque realmente lo que estamos calificando es la ropa que anda puesta o la forma del peinado que trae. Entonces debemos comenzar a hablar correctamente, entendiendo que las palabras no son inocentes y que van a provocar algo en el ámbito espiritual. Mire lo que dice Proverbios en el capítulo 18. Vamos a leer los versículos 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí dice que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Quiere decir que lo que yo hable, lo que salga por mi boca, lo que salga de mis labios, es lo mismo que me va a saciar. Tenemos que entender esto, amados, que cuando nosotros hacemos una declaración profética, cuando declaramos una palabra, el primero que es bendecido o maldecido somos nosotros. En lo profético, yo le digo a los hermanos, comience a practicar en el espejo. Comience a verse, comience a decirle al espejo, yo te amo, eres inteligente. Diga su nombre, mírese al espejo y repita, yo te amo, eres inteligente, eres importante. Entonces, el primero que es beneficiado de las palabras que salen de nuestra boca es nuestro interior. También dice la escritura que leímos, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que ama la vida comerá de sus frutos. Y sabe, la vida es Cristo, porque el árbol de la vida es Cristo. Ahora, ¿cuántas veces quizás nos hemos sentido desmoronados, nos hemos sentido frustrados, nos hemos sentido desanimados? Y digo nos, porque no estoy hablando solo de ustedes, también yo en algún momento. Y tal vez hemos expresado palabras muy duras. Puede ser que una persona que tal vez está muy enferma o en una condición que sufre muchos dolores, pueda llegar a pensar que así no vale la pena vivir. O sea, puede haber momentos en la vida de alguien, aunque sea un hijo de Dios, y aunque conozca la palabra del Señor, que se sienta tan mal, que se sienta tan terrible, y puede ser emocional, puede ser físico, puede ser mental, que esa persona llegue a pensar que así no vale la pena vivir. O tal vez por necesidad de un ser querido que se fue, que partió. Y puede llegar a expresar eso, pero ¿por qué se lo digo hoy? Se lo digo porque hoy es tiempo de que nosotros podamos arrepentirnos de cosas que ya hemos expresado. Porque es posible que algunas palabras que hayamos expresado en momentos de dolor o en momentos de necesidad estén teniendo un efecto sobre nuestra vida. Y entonces no estamos viendo el producto de lo que Dios dijo de nosotros, porque nosotros mismos anulamos el proceso a través de nuestras palabras destructivas.
Y esto no es para sentirnos condenados, sino para sentirnos liberados, de que podamos pedir perdón y comenzar a hablar de otra manera. Vamos a leer ahora en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Wow, esta palabra es bastante fuerte, ¿verdad? Está Jesús hablando y dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que Jesús está diciendo claramente es que es bueno, el que es bueno va a hablar cosas buenas. Pero ¿cómo podemos hablar cosas buenas si somos malos? El que es malo va a hablar cosas malas. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted quiere reconocer una persona amargada? Solamente tiene que escucharla hablar por 3 minutos. Es una persona que se queja de todo. Ay, qué calor, no se puede estar aquí. O ay, miren quién hizo esto, qué barbaridad. Amados, en solo 3 minutos que usted escucha a una persona, usted puede reconocer una persona amargada por su forma de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La persona frustrada, usted la reconoce inmediatamente por las palabras que habla, pero también usted puede reconocer cuando la persona está gozosa, cuando es una persona con contentamiento y la persona satisfecha a través de 3 minutos que usted la escucha hablar. Y sabe qué lindo es escuchar a personas que siempre están irradiando gozo, personas que están irradiando alegría. Sabe, usted quiere estar alrededor de ellas, porque como que le impregnan, como que le contagian, y eso nos ayuda. Cuando tú estás pasando una situación difícil, como que te desanimas, como que no quieres ver a nadie, pero cuando hablas con alguien que está lleno de gozo, que te contagia de su alegría, es como que te hace bien. Y entonces se te va yendo todo aquello que sentías, porque sus palabras son aliento para ti, porque sus palabras son como un refrigerio, son palabras de fortaleza. Pero qué lindo es poder discernir aún cuáles son las personas que te hacen bien. ¿Sabe? Hoy en día los jóvenes suelen decir, es que esas relaciones son tóxicas. Y bueno, sí, hay personas que son tóxicas, las que hablan cosas negativas y que te contaminan. Esas son personas tóxicas. Pero lamentablemente los que están molestos, incómodos, frustrados, confundidos, buscan a los tóxicos para que les ayuden. ¿Y sabe qué pasa? Se intoxican más. Y entonces hacen un solo veneno mortal los unos con los otros. Así que, amados, es importante que podamos discernir y saber quiénes son las personas con las que nos hacen sentir bien, nos hacen bien. Vamos a leer ahora en Mateo capítulo 12 los versículos 35 al 37. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mire qué tremendo. Cada uno de nosotros tiene un tesoro interior. Y el hombre que es bueno en su corazón, que es bueno en sus intenciones, el tesoro también es bueno. Pero el que tiene un corazón malo, el que tiene un corazón corrupto, lleno de resentimiento, lleno de dolor, lleno de rencor, que no ha podido perdonar, que no quiere perdonar, está ligado a ese dolor interior. Entonces, ¿qué es lo que puede sacar si lo que tiene es un mal tesoro? Solamente cosas malas. Ahora dice el Señor, mas yo os digo en el versículo 36, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amado mío, ¿usted se ha puesto a pensar que de cada palabra ociosa que nosotros hablemos, vamos a dar cuenta en el día del juicio? A veces cuando pensamos en el juicio, solo pensamos en que, bueno, hay que dar cuenta de que si maté, si adulteré. Pero saben, no solamente eso. La escritura aquí me dice que de toda palabra ociosa. ¿Y qué es una palabra ociosa? Es aquella que no edifica. Todo lo que hablamos mal de alguien es una palabra ociosa porque no edifica.
Y vamos a tener que dar cuenta. O sea, el Señor las tiene todas contadas en el libro de las obras y lamentablemente tienen nuestro nombre y vamos a tener que dar cuenta de ellas. A no ser que ya nos hayamos arrepentido y le hayamos pedido perdón a la persona de quien hablamos esa palabra ociosa, porque entonces así sí, se borran del libro en las memorias, pero si no, allá están todavía y tendremos que dar cuenta por eso. Y sabe, esto no lo digo para que usted se sienta mal, se sienta acusado, no. Es para que usted se sienta liberado. Porque sabe, todavía tenemos vida y tenemos chance de arrepentirnos y tenemos la oportunidad de pedir perdón por las palabras ociosas que hayamos hablado. Y dice el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, por todas las palabras que yo hable, cuando yo esté allá delante del trono de Dios, yo voy a ser justificado o condenado. Mis propias palabras son las que me condenan. Qué tremendo, ¿verdad? A veces nosotros somos tan prontos para criticar y a veces sin conocer. A veces es tan fácil criticar, ver lo que está mal y verlo desde afuera, amados. Pero cuando tú ya estás dentro, la cosa cambia. Cuando tú eres parte del asunto, cuando tú eres parte de las decisiones, cuando tú eres parte de lo que se hace o se deja de hacer, la cosa cambia. Así que, amados míos, midamos nuestras palabras, midamos lo que decimos, porque somos tan livianos para hablar, para decir cosas o para juzgar. A veces nos sentimos con el derecho de juzgar y no conocemos la circunstancia. Y podemos llegar a un punto de altivez de estar juzgando cosas que realmente no sabemos, pero que uno que las ha vivido conoce las circunstancias y el porqué de las cosas. Así que es tan fácil juzgar desde afuera, es tan fácil hablar palabras negativas cuando no sabemos lo que está pasando adentro. Mire, igual puede pasar en un matrimonio. ¿Sabe que solo la cuchara sabe el mal de la olla? ¿Ha oído eso? Y a veces nosotros hablamos y decimos, uy, pero es que mire ese hombre, pero no sabemos cómo es la mujer, en la intimidad o al revés, ¿verdad? O sea, tenemos que tener cuidado de lo que nosotros hablamos, de todo lo que decimos, de lo que declaramos, porque tiene poder lo que nosotros hablamos. Nosotros no podemos levantar un altar de adoración al Dios vivo si nuestra boca está llena de palabras negativas contra los que son a la imagen y semejanza de Dios. Peor si son su autoridad espiritual. Entonces necesitamos limpiar el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a leer ahora en Proverbios capítulo 10, versículos 18 al 21. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y bueno, ya dijimos que calumnia es un falso testimonio, así que el que propaga una calumnia, algo que no le consta, que no sabe de dónde vino, dice la Escritura, es un necio. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Bueno, aquí está hablando de una muerte espiritual. O sea, los necios, que son los que propagan calumnia, pueden morir por falta de entendimiento. Aquí habla de muerte espiritual. Yo no sé si usted se ha fijado, pero cuando hay alguien que declara cosas negativas y levanta calumnias, como que atrae a otros del mismo espíritu. Y cuando usted menos lo espera, es un avispero y se contaminan y el uno al otro se fortalecen. Pero aquí dice que el que levanta calumnias o el que la propaga es un necio. Y el necio encuentra muerte, amados, muerte espiritual. Y qué fuerte es cuando ya hay personas que están en muerte espiritual. Miren, no importa lo que usted esté hablando, si usted está hablando palabra de vida, ellos no le van a encontrar sabor. No importa que usted esté hablando palabra venida del Señor, palabra del trono, no le van a encontrar sabor. Pero es una batalla continua, amados. Tenemos que estar limpiando nuestros oídos.
Tenemos que estarle pidiendo al Señor que nuestros oídos estén blindados para no escuchar lo que no edifica y lo que no proviene de la verdad. Porque hay cosas que se dicen que pueden provenir de un corazón dañado, que pueden provenir de un corazón contaminado, de un corazón herido. Porque recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Y una de las herramientas o estratagemas que el diablo usa para destruir los ministerios es levantar de la misma gente que empiece a destruir con sus palabras a los líderes de la casa. Y qué tremendo, porque cuando alguien ya perdió el respeto, cuando alguien ya perdió la admiración por sus líderes, es mejor que el Señor los ubique en otro lugar. Bueno, para terminar, yo voy a darle unas recomendaciones. Número 1, amado mío, comience a erradicar o comience a sacar de usted las palabras negativas de su hablar. Comience a pensar para hablar y trate de no expresar palabras negativas, elimínelas de usted, que no estén en su vocabulario. Número 2, elimine la autocrítica y la crítica a los demás. Cuando quieran venir ideas a usted acerca de usted mismo y que quiera empezar a criticarse a usted mismo o criticar a otros, piense por un momento, somos la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Somos hechura del Señor, somos hechos por su palabra y Dios ha hablado cosas buenas acerca de mí. Dios ha hablado cosas buenas acerca de mi hermano, de mis hermanos, mis hermanas. Entonces dejemos por favor a un lado la autocrítica y la crítica a los demás. Número 3, no utilice en sus conversaciones malas palabras o groserías. No utilice palabras que son denigrantes o destructivas, por favor. Trate de no hacerlo. Número 4, adquiere el hábito de la gratitud. Amado mío, sea agradecido. Mire, aunque sea un chicle que le regalen, aunque sea un dulce, lo que sea, por pequeño que sea, pídale al Señor que le ayude a ser agradecido con el Señor y con la persona que Dios usó como instrumento para regalarle algo. No importa lo pequeño o lo grande que sea. ¿Sabe? Hace unas semanas vino un hijo muy amado de la casa y trajo unas papayas hermosas, trajo una bolsa llena de plátanos y a mi esposo le trajo unas cuajaditas frescas tan ricas. A él le gustan mucho porque son bajas en sal. Y yo le decía al Señor, gracias Señor, porque sabemos que toda bendición viene de Él. Y claro que también bendecimos a nuestro hijo, ¿verdad? Pero hay que ser agradecidos, amados. Hay que ser agradecidos por todo lo que el Señor nos da, por muy pequeño que eso sea. Y cuando somos agradecidos, ¿saben? Más cosas se van a manifestar en nuestra vida para que sigamos expresando nuestro agradecimiento. Número 5, mire, cuando nos levantemos, aprendamos a celebrar el nuevo día. Aprendamos a decir, este es el día que hizo el Señor. Y cada día lo hizo el Señor. Pero nosotros podemos alinear nuestro día con bendición. Nosotros podemos declarar cómo va a ser el día. Hablemos palabras de vida, hablemos palabras de bendición y entonces atraigamos todo lo bueno para ese día que vamos a transitar. Y no importa si usted sabe que va a tener un encuentro con alguien que a lo mejor no va a ser muy agradable. Usted comience a declarar que va a ser un tiempo bueno, que todo va a salir bien y que Dios va a hacer las cosas de la mejor manera. Y número 6, al acostarse, cuando usted vaya a acostarse, celebre que ese día usted estuvo sano, que ese día usted tuvo fuerzas para caminar, que ese día usted tuvo fuerzas para hacer lo que tenía que hacer. Celebre que está en pie, celebre que tiene salud. ¿Sabe? Cuando yo veo personas con situaciones muy difíciles de salud, y tal vez yo empiezo a sentirme mal físicamente, yo comienzo a darle gracias al Señor, porque puedo caminar, porque puedo hablar, porque puedo mirar, porque puedo predicar, puedo hacer lo que me gusta hacer. Entonces, amados, no tenemos que olvidar, hay que celebrar la vida de Dios en nosotros. Así que aquellos
que dicen, sí, yo necesito pedirle perdón al Señor, yo necesito arrepentirme porque tal vez he hablado palabras negativas en el pasado y no, tal vez no se ha arrepentido, ya sea hablado de su esposo, o de su esposa, de sus padres o a sus hijos, que es muy común, amados. Vamos a pedirle perdón al Señor. Yo creo que casi todos tenemos algo de qué arrepentirnos o pedirle perdón al Señor porque hemos sido groseros con nuestras palabras. A veces hemos sido ásperos. A veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. La aspereza con la cual nosotros hablamos. Así que vamos a decirle al Señor que nos limpie. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone por todo ello. Ahí donde tú te encuentras, cierra tus ojitos. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Sabemos de que tú envías la palabra al momento correcto, Señor. Y tomamos esta palabra, la hacemos nuestra y queremos pedirte perdón, Señor, en esta hora por toda palabra negativa que hemos hablado, por toda palabra ociosa que hemos hablado de nosotros mismos o tal vez de otras personas. Padre, perdónanos. Y a partir de este día, Señor, cuidaremos cada palabra que salga de nuestra boca. Señor, queremos hablar vida, queremos hablar bendición, queremos bendecir a otros a través de las palabras que salgan de nuestra boca. Papito lindo, nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú alineando todo en nuestras vidas. Queremos abrir nuestro corazón plenamente para que tú vengas y escudriñes aún las intenciones del corazón. Y te pedimos perdón, Señor, por todas las palabras destructivas y negativas que hemos hablado. En el nombre de Jesús, Padre, que toda semilla que tal vez los padres, los antepasados hablaron, semillas negativas que quedaron en la mente de tus hijos, Señor, que cada cierto tiempo la recuerdan y ellos empiezan a declarar esas palabras. Declaramos que se quebrantan, que esas palabras caen a tierra y que a partir de este día hablaremos bien de nosotros mismos, que a partir de este día, Señor, hablaremos lo bueno, lo santo, lo puro. Y declararemos lo que tú has hablado de nosotros, porque tus palabras, tus planes para nosotros son de bien y no de mal. Padre, gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi amada profeta, por esta enseñanza tan importante para nuestra vida. Cuidar lo que decimos es muy importante. Muy bien, mis amados, vamos a continuar. Primero quiero invitarlos. Hemos invitado a un apóstol y profeta de nuestra casa ministerial. Va a estar presente el próximo miércoles y trae una enseñanza profética. Así que no se vayan a perder el próximo miércoles. Tenemos una visita muy importante. También quiero comunicarles que el día 14 de diciembre tendremos las primicias. Y en una semana o dos vamos a hacer las primicias. Aquí nosotros vamos a hacer la enseñanza para que ustedes aprendan cómo se hace, para que la puedan realizar en sus propias congregaciones. Ahora quiero contarles, mis amados, que el fin de semana tuvimos el aniversario de unos pastores en Colombia. Los pastores Héctor y Araceli Gorumo, ellos tuvieron de aniversario y muchos de los hijos estuvimos conectados y bendecimos su vida y trajimos una palabra que Dios había traído para ello. Pero ahora quiero llamarlos porque ellos tienen un testimonio, algo que sucedió en sus vidas que quieren compartir con nosotros. A ver si está por ahí mi amado pastor Héctor Rodas. Hola, papito, bendiciones, buenas noches. Buenas noches para todos, para mamita, para los niños y para todos mis hermanos ministeriales en las naciones. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Bueno, es un gozo para mí poderles saludar.
desde aquí, desde Colombia. Bueno, sí, queremos hoy honrar y glorificar a nuestro Dios. Queremos dar toda la honra y la gloria, Padre, porque visto su mano poderosa, su misericordia, hemos pasado un proceso larguito, pero siempre Dios en su amor, en su misericordia, siempre ha estado allí y hoy pues queremos honrarle y queremos glorificar a nuestro Dios y a nuestro Padre en el nombre de Jesús. Entonces, para eso también mi esposita va a hablar también. Adelante, mi amada. Ah, a ver. A ver, activa tu micrófono. Ah, ya, uy, no lo aceptaba. Está bien. Bendiciones para todos, mis amados papito y mamita. Gracias por la palabra, pero hermoso poder glorificar a nuestro Dios. Y mamita dio una recomendación final. La 7 dice, hay que celebrar la vida, hay que celebrar la vida de Dios, hay que celebrarlo y dar testimonio de las cosas impactantes que Dios hace en nuestras vidas. Y una de las cosas, bueno, les voy a contar desde el 2019, fue un proceso extremadamente largo. Nosotros en nuestra vivienda aquí empezamos desafortunadamente, tuvimos un inconveniente financiero en el cual no pudimos pagar las cuotas al banco, al Fondo Nacional del Ahorro aquí directamente. Pero resulta de que en el 2020, que fue cuando inició pandemia, nos llegó una citación directamente al juzgado porque teníamos que presentarnos allí porque ya esto pasó a otra instancia. En aquel entonces nosotros nos presentamos al juzgado, pero preciso el día que tuvimos que presentar fue el 6 de marzo del 2020, el día que inició pandemia. Ese día fuimos a la puerta, nos presentamos en la puerta, nos dijeron, no, hoy inició pandemia, lo siento, lo pueden ingresar. Pues yo siempre he tomado todo de parte de Dios porque las cosas en el Señor no, nada es casualidad. Entonces yo dije, bueno, Señor, pues que se haga tu voluntad. Asimismo, pasó el tiempo y un día llegó el momento de que vinieran a nuestra casa y nos hicieran como la visita, ¿no? Aquella visita de avalúo catastral, donde, porque ya venía un remate. A nosotros ya nos habían dicho que el día que nosotros nos hicieran esa visita, efectivamente, no pasaba un mes y ya nosotros teníamos que desocupar porque el banco no perdona. El caso es que a nosotros vinieron, nos hicieron la visita. Tuve la entrevista con el juez directamente por teléfono, pues porque en aquel entonces pues, ya no nos podíamos presentar porque había acabado de pasar pandemia. Entonces, el caso fue que nosotros, todo se aceptó, todo se hizo como debía ser, pero nunca llegó la carta. Esa carta nunca llegó a mis manos de desalojo, ni tampoco llegó el correo, ni nunca llegó nada. El caso fue que, bueno, como a los 2 años, me llamaron y me dijeron, oye, qué pena con usted, lo que pasa es que el día preciso que fueron y le visitaron a usted. El abogado del fondo renunció y la empresa que había contratado el fondo como tal, como los abogados, ese día también renunció. El caso fue que yo dije, qué casualidad, el Señor está en control, como siempre. Pasó el tiempo, pero en aquel entonces a mí me dio mucho temor como ir al juzgado, que había pasado con ese proceso. La verdad, ahí sí reconozco de que este año, porque volvieron a seguirme llamando, luego me volvieron a llamar, me dijeron que podía vender, que hiciera todo lo posible. Yo empecé a vender, yo empecé bueno, a buscar quienes compraran la vivienda, pues para poder saldar esa deuda y no se perdiera lo que ya se había pagado, ¿no? Pero el Señor una vez me dijo, no vendas. Cuando el Señor me dijo, no vendas, yo me quedé quieta. Sin embargo, fue muy curioso porque
uno le habla al Señor y uno dice, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Y fue muy curioso porque yo me acuerdo que una noche yo le dije, Señor, no lo voy a hacer. Y sin embargo, salía yo de allí, me llamó mi hermano, me dijo, tengo un comprador, yo envíalo. Cuando dije yo, uy, Señor, perdóname, perdóname por lo que acabo de hacer. Señor, perdóname, yo ya te dije, pero no lo vuelvo a hacer. Al siguiente día volví y le dije, Señor, no lo vuelvo a hacer, no voy a vender. Si tú dices que no venda, yo no vendo. Al siguiente mañana llegó a las 7 de la mañana, muy temprano, una llamada, mira, yo tengo el dinero, mira, es que se la compró en estas condiciones, no hay ningún problema. Yo le dije, no, Señor, muchas gracias, pero no vendo. Ese día tomé una decisión, ese día dije, voy a hacerle caso a mi Señor y voy a esperar. El caso fue que siguieron las llamadas continuamente y cuando menos pensó se quedaba quieto y volvía y se activaba. Así pasaron muchos años, pero uno siempre tiene la zozobra, la angustia, la preocupación. A mí me tocaban la puerta y yo sentía de que ya venían nuevamente y que me iban a sacar. Hasta que yo le dije al Señor, si tú me dijiste que no vendiera, entonces dame paz a mi corazón. Dame esa tranquilidad, Señor, porque yo no puedo vivir así. Yo voy a confiar en lo que tú me dijiste, pero yo tengo que estar en paz, seguro. Mira, vivía una vida tranquila, que todo lo que pasara era porque el Señor lo estaba haciendo. Ya Él se había glorificado una vez, ya Él seguía glorificándose. El caso es que ya últimamente, pues habíamos estado orando, yo le decía, había algo que nosotros llevamos 3 años orando porque eh, debíamos ya ver como tal por ver finiquitado ya este tema. Yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar en este proceso? Señor, mira, ya ha pasado mucho tiempo. El caso fue que ya este año ya me llamaron y ya me dijeron, mira, es necesario que tú vendas, necesario que tú vendas, es necesario que tú hagas esto, necesitamos que tú pagues. La cuenta había subido demasiado, ya era demasiado alta y entonces ya era imposible, nunca se pudo hacer un acuerdo. Nunca pudimos hacerlo porque era demasiado costoso. El caso fue que el señor, eh, empezamos a hablar con estos abogados y pues la verdad pues no es fácil para uno que el abogado te está diciendo, mira que te van a desalojar y uno seguir creyendo. El caso fue que un momento donde el Señor me dijo, espera. Cuando el Señor me dijo, espera, porque me dijeron, mira, si hay la posibilidad de que tú vendas, nosotros como entidad, nosotros le damos la confianza a la persona para que pueda comprarte. Sin embargo, ahí fue donde el Señor me dijo, espera, yo me quedé quieta, seguí orando hasta que ya el fondo, yo fui a hacer un acuerdo hace como un mes, fui a hacer un acuerdo y ellos me dijeron, mira, pues que para este tiempo podemos ayudarte, vamos a diferirte la deuda que tú tienes, se la vamos a diferir a cinco años. Y yo me vine muy feliz, yo le di la gloria a Dios y yo le dije, mira, Señor, era lo que estaba esperando, pero a los 2 días me dieron una respuesta donde me dijeron, su proceso va tan avanzado que es imposible que te podamos ayudar. Ya necesitamos que tú pagues el 100% porque ya tu casa va para remate. Tienes que pagar la totalidad. El caso es que la deuda trascendía, subía ya a, eh, lo convertía a dólares, ¿no? Son 140 millones de pesos y en dólares está 37.517 30 pesos. Para mí eso era una tarifa sumamente alta, pero me dijeron, pero si usted hace un acuerdo, el fondo te lo va a dejar en 12.61, que es 47 millones 100, pero pues igual eso era mucho para mí. Obviamente yo le dije, Señor, solo tú puedes hacer ese milagro, solo en tu mano está, Padre mío. El caso es que seguimos allí y un momento donde yo me estaba muy quieta, ya no escuchaba la voz de Dios, yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Y mi esposo se me acercó y me dijo, amor, ¿no serás que lo que está pasando, tú no quieras vender, es porque se te ha entronado tu casa en tu corazón y de pronto tú no quieras vender, ya sea algo muy personal tuyo? Entonces eso me quedó como maquinando en mi mente y yo dije, Señor, ¿y ahora yo qué voy a hacer, Padre? Yo no quiero que tú pienses eso, porque
porque con casa o sin casa yo te voy a servir, con casa o sin casa, Señor. Tu palabra dice que cuando tú cierras una puerta, una más grande se abre, Señor. Y yo sigo creyendo en lo que tú estás haciendo, Padre. Yo hasta aquí te he obedecido y yo sigo declarando de que tú vas a hacer algo hasta el final, tú lo vas a hacer. Pero dime qué hago, Señor. Y empieza a traer el Señor como cosas a mi vida y llegó en su momento donde dijo como que hablara con alguien, una persona que prácticamente es de la familia, y yo dije, ella siempre ha querido esta casa y se había preguntado por el sector, los costos de las viviendas en este sector y pues están extremadamente altas. Pero sin embargo yo dije, ve, le voy a llamar a Mariela. Llamé a mi sobrina y le dije, mi amor, yo quiero que tú me ayudes porque quiero decirle esto a tu mamá. Dijo, ve tía, me parece muy bien, pero no te preocupes, yo voy a llamar a mi mamá, le comento y luego tú la citas. Y efectivamente, hablamos del tema. Yo le dije, Mariela, no te preocupes, definitivamente todo está en las manos de Dios. Si Dios, si es la voluntad de Dios, Dios va a proceder, porque ella me dijo, yo dinero no tengo. Y estos patrones que yo tengo ahora, ellos me dijeron que me iban a colaborar con la Universidad de la Niña y para darle la moto a ella de grado. Entonces, yo no quiero comprometerlo, pero sí, pero hagámoslo. Yo le dije, el Señor tiene el control y si es su voluntad, Él lo va a hacer. Pasó el siguiente día y el siguiente día a mí me llamaron nuevamente del fondo porque ya era el 30 de octubre. Me dijeron, si usted llega el 1 de noviembre y no tiene el acuerdo firmado, usted ya pierde, o sea, no te damos nada, ya porque definitivamente su casa ya va para remate, ya volvió otra vez, o sea, algo muy fuerte para nosotros, el pensar de que ya, yo le, pero pues igual estábamos en las manos del Señor. Se llamó, se gestionó y Dios todo lo hizo porque pues ahí estaba el asesor, estaba el abogado y todo se hizo. El caso fue que el 31 me llegó el documento ya donde me daban solamente 7 días, no eran más días, sino 7 días, que era el 7 de noviembre precisamente de aniversario, ¿no? Ese día, cuando me llegó esa carta, yo dije, Dios mío, esto te lo presento, aprendí que hay que presentarle las cosas al Señor y yo dije, Señor, mira esta cantidad de dinero, no son pesos, pesitos, Padre, pero pues tú tienes el control, mi rey amado. El caso es que tranquila porque aprendí a descansar en el Señor y que se hiciera la voluntad de Él. Y al siguiente día en la mañana me llamó, pasó el fin de semana. Y pues nada, todo se quedó quieto, ella ya había hablado con los jefes y el lunes festivo, el lunes después de que ya había pasado el fin de semana, que oraron por nosotros y todo y que nos dieron unas palabras tremendas, proféticas de parte de Dios. Al siguiente día nos llamaron y me dijeron, mira, ya definitivamente los jefes le dijeron, pues la verdad no te podemos prestar 50 millones de pesos. Era exactamente el dinero para poder pagar la deuda. Entonces ella dijo, bueno, me llamaron y no se pudo pagar en ese tiempo, sino que se pudo pagar el 6 de noviembre. El caso fue que cuando me llegó a mí, me llegó el paz y salvo, no el paz y salvo, no, la transacción que se había hecho directamente al banco. Me llamaron del banco y me dijeron de que ya simplemente tenemos que esperar 10 días para poderlo hacer. ¿Cuál había sido el acuerdo con mi cuñada, con la persona que compró la casa? Ella tiene una casa en el sur, ella tiene una casa donde ella nunca la habitaba porque queda muy lejos donde nosotros habitamos, aquí en Suba, en otra localidad. El caso es que habíamos quedado que ella pagaba la deuda, ella se hacía cargo de la deuda, pero hacíamos un cambio de casa, ¿sí? El caso es que para la gloria de Dios, la casa que ella tenía pasa mi nombre, ya es mía. En el nombre de Jesús, la casa de aquí, en la que tenía la deuda,
tiene 72 metros cuadrados y la otra tiene 84 metros cuadrados. El caso es que el Señor hace nos traslada a otro sector, el Señor nos traslada allí a una nueva vivienda, una casa grande, más grande que esta, sin deuda, completamente libre, completa, hermosa, porque ya la vimos y es hermosa, y el Señor no hace nada a medias. Yo simplemente le digo, Señor, gracias, toda la gloria sea para ti, porque todo lo que hace el Señor lo hace perfecto, cuando esperamos, cuando confiamos, cuando seguimos declarando que Él es el que tiene el poder y Él es el que tiene el control. Si nosotros somos sus hijos, Él nunca va a desamparar a sus hijos. Yo le pedí al Señor, Padre, por favor, no me dejes en vergüenza. Padre, no nos dejes en vergüenza, pero tampoco me dejes en la calle. Por favor, mete tu mano, y declarábamos la palabra y declaramos que solo Él lo podía hacer y el Señor se glorificó. Yo solamente quiero dar testimonio, darle la gloria al Padre. Por eso hoy, perdóname por un poco el extenso y traté de resumirlo lo más que pude, pero es algo sobrenatural que el Padre hizo, es algo maravilloso, es algo que no, o sea, que en mi corazón solo hay gratitud, y por eso lo hablamos, por eso damos testimonio, para que cada uno de ustedes, alguno tenga cualquier situación, no importa la que sea, el Padre está al control, el Padre no te va a desamparar, el Padre te va a guiar y te va a respaldar en todo aquello que tú emprendiste, y que es Él el que te va a mostrar el camino que debes seguir. Entonces, mis amados, ese es el testimonio. Lo celebro hoy con todo mi corazón, lo celebro hoy con la casa ministerial, con Papito. Yo le decía, Papito, esto es algo sobrenatural. No lo esperé, pero el Señor hizo cambios totales. No lo esperábamos, el que también nos cambiara de lugar, porque vienen cosas muy grandes, nuevos comienzos que el Padre nos está entregando. Entonces, mis amados, muchísimas gracias por atender este testimonio tan hermoso. Papito, gracias. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Qué gran bendición, mis amados. El Señor ha abierto los cielos para ustedes. Y ahora estamos por iniciar una nueva temporada y a darle ganas porque el Señor se ha glorificado. Qué gran bendición. Bueno, mis amados, este es para la gloria y honra de nuestro Señor. Ahora vamos a pasar a darles un regalo. El manual de hoy se llama Las palabras no se las lleva el viento, y para poder obtener este manual necesitas mandar este código 525616. Tómale una foto a esta imagen y envíala al número de WhatsApp que ya saben, para que podamos mandarles el manual digital, y si quieres una copia del link también, por si quieres volver a escuchar la enseñanza, la grabación, te podemos mandar la grabación para que puedas oírla con más calma y sacar algunas notas para que la puedan enseñar en sus congregaciones. Bueno, mis amados, ha sido un gusto poder estar con ustedes. El día de mañana vamos a estar viendo otra enseñanza muy poderosa, así que los esperamos. Yo les mando las invitaciones para que puedan también estar con nosotros. Que pasen buenas noches, los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús.